Durante gran parte de Mushoku Tensei, Itogami parece tener el control absoluto. Manipula personas. Predice acontecimientos. Influye en los destinos. Y actúa como si siempre estuviera varios pasos por delante de todos los demás. Por eso existe una pregunta que sorprendentemente pocos fans se hacen. Si Itogami es tan poderoso, ¿por qué parece tener tanto miedo de Rudeus? Y lo más extraño es que este miedo no aparece una sola vez. A lo largo de la historia, Itogami toma varias decisiones que parecen tener un único objetivo: evitar que Rudeus siga avanzando. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene Rudeus que puede preocupar a alguien capaz de ver el futuro? Al comienzo de la historia, Rudeus no parece una amenaza. De hecho, está muy lejos de serlo. Es solo un niño talentoso. Alguien con un enorme potencial. Pero nada que debería preocupar a una entidad como Itogami. Y ahí es donde aparece el primer detalle interesante. Porque Itogami comienza a prestar atención a Rudeus mucho antes de que se vuelva realmente poderoso. Mucho antes de sus mayores logros. Mucho antes de sus batallas más importantes. Casi como si ya supiera que algo peligroso estaba a punto de suceder. Y eso plantea una pregunta importante. Tal vez Itogami no teme al Rudeus actual. Tal vez teme al Rudeus en el que podría convertirse. Esta idea se vuelve aún más interesante cuando observamos una de las características más únicas de Rudeus. Cambia a las personas. Suena simple, pero podría ser una de las habilidades más peligrosas de toda la serie. Porque Rudeus no crece solo. Influye en todos los que lo rodean. Roxy, Sylphie, Eris, Ruiger, Zanova, Cliff, y muchos más. Sus vidas cambian gracias a él. Y cada cambio genera consecuencias. Consecuencias que no siempre siguen el camino que Itogami esperaba. Y eso representa un enorme problema. Porque controlar el futuro se vuelve mucho más difícil cuando existe alguien que altera constantemente el destino de los demás. Pero hay algo aún más preocupante. El futuro. Porque existe una revelación que cambia por completo la forma en que vemos esta historia. Oldeus. Una versión más vieja de Rudeus que vivió un futuro completamente diferente. Un hombre que descubrió la verdad sobre Itogami. Y un hombre que dedicó su vida a enfrentarlo. Cuando aparece esta revelación, todo cambia. Porque por primera vez entendemos que Itogami no está lidiando con un posible enemigo. Está lidiando con alguien que, en ciertos futuros, se convierte en su mayor amenaza. Y de repente, muchas de sus acciones empiezan a tener sentido. Pero esa aún no es toda la historia. Porque existe otra razón por la que Rudeus es tan peligroso. Algo que lo diferencia de casi todos los demás. Su imprevisibilidad. A lo largo de la serie, muchos de los planes de Itogami fracasan. Y con frecuencia existe un factor en común. Rudeus. Porque toma decisiones inesperadas. Construye relaciones inesperadas. Genera resultados inesperados. Y eso debilita directamente aquello que hace tan peligroso a Itogami. Su capacidad para anticipar el futuro. Si alguien es capaz de crear resultados que no deberían ocurrir, esa persona se convierte en una amenaza enorme. Pero existe una razón aún mayor para el miedo de Itogami. Orsted. Porque cada vez que surge el tema de derrotar a Itogami, hay un nombre que aparece una y otra vez. Orsted. El dios dragón. El enemigo al que Itogami ha temido durante incontables ciclos. Y aquí está el problema. Rudeus termina convirtiéndose en uno de los aliados más importantes de Orsted. Y eso cambia todo. Porque ya no estamos hablando simplemente de un individuo poderoso. Estamos hablando de alguien capaz de fortalecer al mayor enemigo de Itogami. Y cuanto más crece Rudeus, más peligrosa se vuelve esa alianza. Pero quizá el factor más importante sea otro. Itogami entiende algo que muchos personajes no logran ver. Rudeus no es peligroso únicamente por su fuerza. Ni por su magia. Ni por su inteligencia. Es peligroso porque crea posibilidades. Posibilidades que no deberían existir. Futuros que no deberían suceder. Alianzas que jamás deberían formarse. Y cada vez que eso ocurre, el control de Itogami sobre los acontecimientos se debilita. Y eso puede ser mucho más aterrador que cualquier poder destructivo. Entonces, ¿por qué Itogami tiene tanto miedo de Rudeus? La respuesta no es simplemente poder. Es potencial. Rudeus representa algo que Itogami no puede controlar por completo. Algo que cambia constantemente el futuro. Algo que sigue creando nuevas posibilidades. Y en algunos de esos futuros, Itogami pierde. Quizá por eso intenta influir en Rudeus desde el principio. Quizá por eso observa cada uno de sus pasos. Y quizá por eso, entre miles de millones de personas en ese mundo, existe una que jamás puede permitirse ignorar. Porque al final, el mayor miedo de Itogami no es el Rudeus que existe hoy. Es el Rudeus que podría existir mañana. Y para alguien que siempre ha dependido de controlar el futuro,
Probablemente no exista nada más aterrador que eso. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Itogami teme la fuerza de Rudeus? ¿Su conexión con Orsted? ¿O el futuro que es capaz de crear? Déjame tu teoría en los comentarios.